Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Estamos en gozo siempre ante su presencia. Quiero dar la bienvenida a los hermanos y amigos presentes en este servicio. Quiero dar una información en cuanto al sábado. Y es que el sábado nuestro servicio comenzará a las 3 de la tarde. La pastora tiene la dirección de programación. El devocional de la hermana Andy Domínguez. La lectura bíblica de la hermana Angie de la Rosa. Los especiales de la hermana Ámbar Vidal. La oración y las ofrendas Alessandra Sara. Y oración por la petición del hermano Juan de la Rosa. Y el hermano José Delgado va a predicar el próximo sábado, si el Señor lo permite. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes en esta noche un versículo de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Pueden buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 10 verso 3. ¿Qué capítulo? Capítulo 10 10. verso 3. Damos lectura en el nombre del Señor. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Aleluya. Tenemos una persona que nos visita en esta noche. Es la primera vez, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Y hay otro joven también. Bienvenido en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vamos a poner como tema a esta pequeña, diría yo, reflexión, porque ustedes saben que estamos en el tiempo de evangelismo y nuestra iglesia ha tomado la decisión de cada semana, ya aprovechando que el frío está saliendo, cada semana predicar la zona donde estamos ubicados. Y me parece que tuvimos un comienzo el pasado sábado, aunque la semana anterior ya la pastora había comenzado esta jornada evangelística. Y de hecho, el mensaje va en cuanto a esa dirección, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la expresión más importante que nosotros debemos ejecutar en lo que es la predicación del evangelio, y es el arrepentimiento. Nosotros tenemos este gran compromiso ante la presencia del Señor de llevar el evangelio por todo el mundo. Es un compromiso de la iglesia en sentido general. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, forma parte ya de la gran familia cristiana.
pero al mismo tiempo esa persona que experimenta el nuevo nacimiento ya es un discípulo del reino, lo que significa que el mandato de la gran comisión de predicar el evangelio ya es su responsabilidad ante la presencia de aquel que lo llamó. Y usted ha sido llamado, yo he sido llamado, y yo tengo en mí un peso de gloria, y ese peso de gloria que me da el conocimiento de la palabra de Dios me lleva al terreno de aquellos que están en tinieblas, para que a través del fundamento de la palabra del Señor, del conocimiento, puedan experimentar el nuevo nacimiento. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia no puede permanecer estancada. Hay que tener visión, hay que tener proyectos para que vidas vengan al conocimiento del evangelio. Y lo más importante, cuando se va al campo de batalla, cuando se predica la palabra, lo más importante es contar con el poder, con la llenura del Espíritu Santo, la consagración ante la presencia de Dios. ¿Por qué todo esto? Porque la predicación es un asunto de batalla espiritual. La gran mayoría de las personas que no conocen de Dios están atados, están ciegos, están poseídos. Y la iglesia está llamada para libertar a los cautivos. Estamos llamados para que la luz del evangelio pueda llegar a las vidas que se hunden en el pecado. De hecho, cuando Cristo introduce su ministerio en el mundo, la primera observación que hace a la sociedad es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede el hombre encontrar salvación. Amén. Es el elemento determinante para que la persona pueda llegar a Dios. Es por eso que el significado de arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse a Dios a través del perdón. Pero también el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. El arrepentimiento es un cambio en la manera de sentir. El arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir. Es la razón por la cual Pablo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas ante la presencia de Dios. Cuando yo voy al campo de acción a pregonar la palabra de Dios, debo estar sumamente claro en lo que yo estoy presentando. Debo estar seguro de lo que estoy exponiendo, porque fíjense que nosotros no estamos presentando al mundo cualquier cosa. Estamos presentando al mundo lo mejor, el plan de salvación. Y todo cristiano ha recibido la salvación por gracia. Pero ese plan de salvación está diseñado en mi mente, está diseñado en mi corazón, porque el Espíritu Santo transformó mi lamento en gozo. El Espíritu Santo cambió mi vida. Y a través del arrepentimiento cambió hasta mi lenguaje, mi forma de pensar. Y ese arrepentimiento ha hecho de mí algo completamente diferente. Ahora, la salvación es por gracia. Y yo debo dar, ¿qué cosa? Dar por gracia
lo que por gracia he recibido. El sentir que está en mí, la presencia del Espíritu Santo, sentir el gozo de la salvación. Yo nunca debo ser un cristiano egoísta. Yo debo compartir el pan de la enseñanza, el plan de salvación a las vidas que se hunden en el pecado. Es por eso que un cristiano no puede callar esta salvación tan grande que ha recibido de parte de Dios, porque no es cualquier cosa, es lo mejor que nosotros hemos recibido de parte de Dios, lograr el arrepentimiento. Pero esta dirección no solamente la ejecutó Jesús cuando comenzó su ministerio, sino que Juan el Bautista también pregonó esta verdad. Él habló del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el resultado cuando una persona experimenta la salvación? Cuando una persona experimenta el arrepentimiento. Cuando una persona viene humillada a los pies del Maestro, esa persona recibe un gozo especial, sobrenatural, que solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre. Como resultado, dice la Biblia, que en los cielos hay fiesta cuando una persona reconoce su cuadro espiritual negativo ante la presencia de Dios. Por lo tanto, yo debo tomar la vestidura espiritual, las armaduras espirituales, para llevar este plan de salvación a las vidas que se pierden en el mundo. Porque si la iglesia permanece callada, si la iglesia permanece en silencio, ¿cómo las personas van a venir al arrepentimiento? Es imposible. Usted ha sido el hombre escogido por Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación. Por lo tanto, yo debo dejar un tiempo mi zona de confort para ir directamente al polvo, para ir directamente al sol, para ir directamente al desierto, donde no hay agua y donde no hay nada que buscar. Es fuerte, pero es nuestra responsabilidad. El sábado pasado me encontré con una persona y me dijo: noto que el color tuyo está un poquito más oscuro. Le dije que sí, que esto fue el resultado de permanecer 2 horas en el sol predicando la palabra del Señor. Aleluya. Eso es parte no solamente de mi responsabilidad, es una responsabilidad de todo cristiano de manera particular. Si usted observa los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, aquí los apóstoles dieron cumplimiento a lo que Cristo había pronunciado, a lo que Cristo había dicho en cuanto a esta responsabilidad. Pero debe llamar la atención que Cristo tuvo la preocupación de que los discípulos tuvieran preparación antes de ejecutar el plan de salvación. Cristo quería que ellos contaran con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y le dice: después que ustedes reciban esta experiencia, yo entiendo que están preparados para ejecutar la acción del plan de evangelismo. Nosotros hemos tenido una semana de consagración con ese propósito, porque claramente estamos peleando una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra huestes de la tiniebla, con principados. Y por lo tanto, para confrontar esta lucha,
para confrontar esta batalla se hace necesario que dependamos de una manera total de la llenura del poder del Espíritu Santo para nosotros lograr el objetivo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Pero es determinante, iglesia, nuestra acción. Es determinante nuestra disposición para hacer el trabajo. Debo capacitarme con el conocimiento, porque yo no sé qué corriente filosófica puede aparecer en el camino y puede contradecir la verdad del Evangelio. Pablo tuvo la gran preocupación de siempre presentar defensa al Evangelio y salía de una manera airosa. ¿Por qué razón? Porque Pablo tuvo la preocupación de crecer en cuanto al conocimiento. Recordemos que los dardos negativos aparecerán en el camino. Ahora, la gran pregunta que surge, especialmente al representante de Cristo aquí en la tierra, que somos nosotros, la pregunta es la siguiente: ¿estoy yo preparado para cuando llegue ese momento de crisis o cuando se presente alguien con una corriente extraña, con una doctrina extraña para confrontarme en cuanto a la verdad del Evangelio? Debemos estar sumamente preparados, porque no sabemos en qué momento eso puede aparecer. Y Dios demanda de la iglesia, antes de la gran comisión, contar con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo y sobre todo con la capacidad en cuanto al conocimiento. ¿Por qué Pablo fue un hombre triunfante en la fe, que siempre presentó defensa al Evangelio y estaba sumamente claro en la posición que Dios lo había colocado? Porque precisamente Pablo era un hombre que se preocupó por tener conocimiento, por conocer la naturaleza santa del Dios que lo había llamado. Y yo entiendo que eso debe existir en cada uno de nosotros. Pedro tuvo la asignación como un hombre comisionado de parte de Dios de presentar el mensaje de salvación a un hombre llamado Cornelio. Ustedes conocen muy bien la historia de este hombre. Pero ¿por qué hago mención a Cornelio? Porque Cornelio tenía cualidades, tenía características de una persona siervo de Jesucristo. Sin embargo, analizando la redacción del capítulo 10 del libro de los Hechos, yo me doy cuenta que a pesar de que hacía obras que llamaban la atención ante el trono de la gracia de Dios, Cornelio no estaba completo espiritualmente. ¿Por qué no estaba completo? Porque le hacía falta el ingrediente más importante que todo ser humano debe tener antes de llegar a la presencia de Dios. Pero Cornelio, tristemente, espiritualmente, no conocía la realidad espiritual en la cual él se encontraba. Humanamente, lo que él hacía estaba bien, pero no era una garantía para conseguir la salvación. Nosotros debemos estar claros en algo. Cuando usted le hace el llamado a una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, siempre habrá una justificación
para no dar el paso de fe. Siempre habrá un cuestionamiento para no cambiar de vida. Y así está la humanidad, presentando justificaciones para no tener un encuentro con Dios. Cornelio, en su realidad, aunque lo estaba haciendo bien, humanamente hablando, porque esto llegó al trono de la gracia. Sin embargo, Dios, preocupado por su situación, le hacía falta a Cornelio el arrepentimiento. ¿Qué le hace falta al mundo? Arrepentirse, cambiar de vida, cambiar de dirección. Dije al principio que debe existir un cambio en la manera de pensar. ¿Y cómo piensa el mundo? Tristemente, el mundo, la humanidad, piensa solamente en los deleites del pecado. Muchos piensan en el crimen, otros piensan en el robo, otros piensan en el narcotráfico. En fin, la manera de pensar del hombre en la tierra es una manera muy equivocada que está en contra de los valores de la palabra del Señor. Y una persona que tenga el pensamiento divorciado a lo que es la voluntad de Dios necesita tener el arrepentimiento para conseguir la salvación. De modo que cuando yo esté en el campo de batalla presentándole el plan de salvación a una persona que está cautiva por el diablo, yo necesito presentarle y decirle con la autoridad que el Espíritu Santo me ha dado que necesita cambiar de pensamiento, necesita cambiar de actitud ante la presencia de Dios, necesita vivir una vida no a tu manera, sino una vida conforme a la manera de Dios. Como representante de Cristo, ahí debe estar fundamentado nuestro enfoque y nuestra dirección. La llenura del Espíritu Santo va a permitir que tú pierdas el miedo y presente el mensaje con autoridad. Amén. Gloria al Señor. Esa autoridad está en ti. ¿Qué yo debo hacer entonces? Debo hacer y aplicar lo que Dios me ha dado. Y es posible que alguien se presente en el camino que esté poseído por los demonios y tú tengas que reprender los demonios. Pero recordemos que el maestro dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué significa esto? Debo tener herramientas espirituales para ir al campo de batalla. Amén. No confíe en el talento, no confíe en el carisma, confía en Cristo. Amén. Que Él concede la victoria a la iglesia. Amén. La iglesia creció numéricamente, creció espiritualmente, pero esa iglesia era una iglesia obediente a la voz de Dios, una iglesia que caminaba conforme a las pautas espirituales que el Espíritu Santo le revelaba. Y donde quiera que iba la iglesia, cuando comenzó la proyección del Evangelio, especialmente en Antioquía, que allí se le llamó por primera vez cristiano a los apóstoles, esa iglesia, donde quiera que iba, era una revolución espiritual.
la persona venía al conocimiento del Evangelio, se acercaba a la gente para escuchar el mensaje de transformación, el mensaje de vida. ¿Pero por qué? Porque la iglesia tuvo la preocupación de llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Porque la iglesia tuvo la preocupación de crecer espiritualmente ante la presencia del Dios que lo había llamado. Y es por eso que la iglesia nunca puede ser indiferente al llamado de Dios. Amén. Nunca podemos ser diferentes a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hay que decirle al mundo que es necesario el arrepentimiento para conseguir la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es una experiencia que se adquiere en el interior de cada persona. En el interior entrarán en función tres elementos que son fundamentales. Número uno, la justificación. Dos, la santificación. Y por último, la regeneración. O sea, una persona experimenta el nuevo nacimiento y es justificado ante la presencia de Dios. O sea, se declara justo ante su presencia, pero al mismo tiempo recibe la santificación. O sea, es separado al servicio de la obra de Dios, pero al mismo tiempo recibe la regeneración. O sea, una transformación total de su estilo de vida. Esa es la visión. Cuando la gente experimenta la salvación en su vida, es una nueva criatura ante la presencia del Dios que lo ha llamado. Y como iglesia, yo debo ser el vocero número uno en esta comunidad de Tyler, New Jersey, para que esta comunidad comprenda que solamente Cristo ofrece salvación. Amén. Para que esta comunidad comprenda que solamente Cristo ofrece el pan de vida. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y como discípulo, eso es parte del desafío. Eso es parte de la responsabilidad que yo tengo ante su presencia. Gloria al Señor. Es una guerra 24/7. Tristemente, muchas personas mueren sin el conocimiento de la palabra de Dios. Tristemente, hay muchas personas en prisión que necesitan escuchar la voz de Dios. Tristemente, hay muchas personas en los hospitales que están muriendo y necesitan escuchar una voz que le diga: Cristo te ama. Amén. Pero ¿cómo van a escuchar mi voz si estoy en mi zona de confort? ¿Cómo van a escuchar mi voz si no estoy cumpliendo con la responsabilidad que Cristo puso en mi vida? Y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Aquí no estamos hablando de una tarea simple. Aquí no podemos dar palos a ciegas. Todo el mundo debe entender, como cristiano, el gran desafío que tenemos de sembrar la palabra de Dios. Esta sociedad tiene que cambiar. Pero si tú permaneces en silencio y caes este gran tesoro que el Señor ha puesto en ti, ¿cómo van a creer
si no le predicamos? ¿Cómo va a creer si yo no doy las instrucciones del reino? A Cornelio le hacía falta el arrepentimiento. Y es por eso que Dios utiliza a un ángel. Y ese ángel habló con relación a las obras que él hacía. Eran buenas, eran positivas, pero en ti hay un gran vacío. Son positivas, pero está incompleto ante la presencia de Dios. Y tristemente, la humanidad, espiritualmente hablando, está incompleta ante la presencia del dador de la vida. Una realidad que usted conoce y que yo conozco. Cornelio era un principal, lo tenía todo, pero vivía una vida vacía. Y la sociedad de hoy, muchas personas lo tienen todo, pero están vacíos. Lo tienen todo y no son felices, porque la verdadera felicidad la ofrece Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y yo tengo el deber de decirle al mundo que el único que llena el vacío del hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Bendito eres, Señor. Es que yo no puedo guardar silencio. Si guardo silencio, me castiga Dios. Ese fuego ardiente que sintió Jeremías cuando quería dejar el llamado, ese fuego ardiente debe existir a mí constantemente. Ese fuego ardiente me debe estar quemando todos los días para pregonar la palabra de vida, para pregonar la palabra de verdad al mundo que se pierde cada día. Amén. Gloria al Señor. Así que, desde ahora, vaya tomando las herramientas espirituales, porque el sábado entraremos al campo de batalla. Y es necesario estar preparado y contar con el poder y la llenura del Espíritu Santo para confrontar la hueste de la tiniebla. Y eso solamente se logra con la dirección del poder de Dios en cada uno de nosotros. Amén. El maestro dijo: sin mí nada pueden hacer. Y me llama la atención que los discípulos fueron obedientes. ¿Por qué razón? Porque el maestro dijo: antes de que prediquen el evangelio al mundo, primero vayan al aposento alto, reciban el poder del Espíritu, prepárense. Porque el Señor sabía muy bien que el camino era extenso y que ese camino extenso iban a aparecer espinas, vicisitudes, situaciones difíciles, porque Cristo en su ministerio confrontó muchas situaciones difíciles. Pero ¿qué tenía Cristo? Tenía la sabiduría, tenía el poder del conocimiento, y por eso salió airoso ante las situaciones que el mundo le presentó. A tal punto, gloria a Dios, Amén. a tal punto que los fariseos lo observaban. La manera diversificada como Cristo proyectaba su enseñanza. Veían en él algo nuevo, algo diferente. Maestro, veían en él como un destello especial en cuanto a la manera como enseñaba. Pero este hombre tiene una autoridad diferente. Enseña como quien tiene autoridad. Tiene algo especial. Hay un sello que él lo identifica.
Y yo quiero que ese sello, el mundo, a nosotros como iglesia, nos identifique que tenemos algo especial de parte de Dios. Amén. Que el mundo pueda observar que realmente hemos sido llamados para sembrar la palabra de Dios al mundo. Yo le decía a nuestro hermano Ramón el pasado sábado, hay personas que usted le va a entregar el material, el tratado de la palabra del Señor, y le van a decir que no. Y le dije, tranquilo, siga predicando, porque eso siempre va a pasar. Cuando Cristo predicaba aquí en la tierra, muchos escuchaban, pero no todos creían. Levantaban falso testimonio en contra de Cristo, pero Cristo seguía el blanco de la soberana vocación. Le presentaron obstáculos y Cristo seguía el blanco de la soberana vocación. Se levantaban contra él y Cristo seguía el blanco de la soberana vocación. Entonces, como iglesia, entendamos muy bien que se levantarán vientos en nuestra contra. Se levantarán corrientes en contra de la iglesia. Pero estamos llamados a permanecer firmes en la roca de nuestra salvación, que se llama Jesucristo. Amén. El fundamento de la iglesia Nueva Jerusalén de Teaneck, New Jersey, es Jesucristo. Amén. Y por eso esta iglesia se mueve en obediencia. Amén. Pedro, como representante de Cristo, tenía la responsabilidad de hablar a este hombre en cuanto a su cuadro espiritual. Porque Dios lo había mandado ¿a qué? A que le presente el plan de salvación. Ya Dios tenía un propósito, ya Dios tenía algo especial en la vida de Cornelio, porque observó la actitud de este hombre ante su presencia. Se fue al corazón, se fue a la mente y dijo: este hombre necesita formar parte de mi reino. Pero es necesario que el plan de salvación sea presentado por un hombre de autoridad, sea presentado por un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, por un hombre representante de su reino aquí en la tierra. Y ese hombre escogido fue Pedro. Y Pedro fue movido en obediencia. No hizo como Jonás, no. Al cambio, fue completamente a la dirección que Dios le había revelado. Porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con una persona, lo busca hasta abajo de la piedra. Donde quiera se mete Dios. Cuando tiene un propósito y un plan con una persona. Ese plan y ese propósito no solamente es para Cornelio. Ese plan y ese propósito de salvación es para toda la humanidad. Pero la iglesia hoy en día necesita accionar como lo hizo Pablo. Necesita accionar como lo hizo Pedro. No guardó el tesoro en su corazón. Al contrario, presentó al caballero de la cruz. Habló de la crucifixión de Cristo. Hizo mención a los padecimientos del Maestro. Gloria al Señor. Amén. Y cuando usted le habla a una persona del mensaje de la cruz, lleno del poder del Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, a través de usted, convence al hombre del pecado.
Usted no es cualquier cosa. Ser instrumento de Dios y ser escogido de parte de Dios para pregonar su palabra no es cualquier cosa. Así que, si usted no le da importancia a la predicación del Evangelio y la responsabilidad que usted tiene ante su presencia, entonces a partir de hoy comience a darle importancia a esa responsabilidad que Dios ha puesto en usted. Muévete en obediencia. Tu familia necesita la salvación. Tu vecino necesita la salvación. Nuestra comunidad necesita el plan de salvación. Y aquí hay hombres y mujeres que hemos dicho ante su presencia: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ese heme aquí, envíame a mí, que no se quede en la pared de la iglesia. No es en la pared de la iglesia que se va a quedar, no. En la acción es fuera. Tenemos que salir afuera, porque hay vidas, muchas personas que posiblemente en esta hora están pensando en quitarse la vida. Están sin orientación. Y el primer pensamiento que pone el diablo en la mente de la persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios: tú no sirves para nada. Quítate del medio. Y muchas personas tristemente se quitan la vida impulsado por fuerzas espirituales. Pero si tú y yo llegamos a tiempo y le decimos a esa persona: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es suficiente para que esa mentalidad cambie. Es suficiente para que esa persona pueda reconocer que el único que puede llenar el gran vacío del corazón del hombre se llama Jesucristo. No es la fama, no es el dinero, no. Lo único que cambia el destino del hombre se llama Jesucristo. Amén. Cornelio fue conmovido por el Espíritu Santo. Invitó a Pedro a su casa y fue el momento indicado para que el Espíritu Santo hiciera una transformación en la vida de este hombre. Pedro comenzó a usar la autoridad, el conocimiento, la palabra. Y cada expresión de Pedro me parece a mí que iba cambiando cada pensamiento negativo de Cornelio. Cada expresión de Pedro me parece a mí que iba cambiando la manera de hablar de los familiares de Cornelio. Cada expresión de Pedro me parece a mí que estaba trayendo un avivamiento espiritual que nunca antes ellos lo habían experimentado. ¿Por qué razón? Porque se aplicó la autoridad. Cuando usted hable la palabra, no la hable con miedo. Cuando usted hable la palabra, nunca la hable con miedo, con duda. Hable la palabra con la autoridad, con la gracia que Dios ha puesto en usted. Amén. El cristiano no le teme al peligro. El cristiano no le teme a la muerte. Amén. Y cuando usted habla con autoridad, el mundo de las tinieblas observa esa autoridad. Santo eres. Y cuando el diablo quiera rugir como un león, calla ante un cristiano de autoridad. Y es por eso que alguien canta y dice que tenemos poder en el nombre de Cristo. Amén.
tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos. ¿Por qué? Porque tenemos poder en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Estoy doblando la curvita de Paraguay con este mensaje. Estoy en la recta final. Pero quiero decir lo siguiente, que en la casa de Cornelio pasó algo que debe llamar la atención de cada uno de nosotros. Él y su familia recibieron el arrepentimiento porque el Espíritu Santo cambió a esa familia en sentido general. Pero al mismo tiempo fueron sellados con el Espíritu Santo. Recibieron la llenura del poder del Espíritu Santo, confirmando de que realmente ya pertenecían al reino de Dios, confirmando de que ellos pertenecían a la gran familia de la fe. Gloria al Señor para siempre. Y qué hermoso tener la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. Cuando yo voy a la casa de un amigo o le predico el mensaje de salvación a una persona, que esa persona vaya sintiendo el impacto del poder del Espíritu Santo por cada expresión que yo pueda decir. Pero eso se consigue cuando yo estoy sumergido en las aguas del Espíritu. Eso se consigue cuando yo bogo mar adentro. Si me mantengo en la orilla, eso no va a pasar. Lo sobrenatural va a pasar cuando yo bogo mar adentro, a las profundidades. Porque Dios te usa a la medida que tú le busques. Amén. Tristemente, hay personas que quieren ser usadas por Dios y tener un ministerio grande y poderoso. Gloria a Dios. Y hacen comparaciones a veces. Yo quiero ser como fulano de tal. Eso es bueno. Pero cada quien, ante la presencia del Señor, tiene un sello especial. Amén. Cada quien tiene una responsabilidad especial. Y si tú anhelas tener un ministerio grande, poderoso, la clave es sencilla. La clave es simple, pero poderosa. No dependa del hombre. Amén. Depende única y exclusivamente de Dios. Quiere un ministerio poderoso, no sea negligente espiritual. Quiere un ministerio poderoso, conságrate ante la presencia de Dios. Dile no al pecado y sí a Jesucristo. Aleluya. Esta es la clave. Porque detrás de un ministerio de éxito hay una vida de entrega y consagración. Muchas veces hay lágrimas, pruebas, tormenta. Muchas veces la gente necesita ser procesada de parte de Dios. Porque muchas veces hay cosas en nosotros que impiden que Dios nos use a la dimensión que Él quiere usarlo. Porque hay ciertas cosas en nosotros que impiden que gocemos de una comunión genuina ante su presencia. Y hasta para predicar el Evangelio a una vida que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, debo hacer una autorrevisión para saber si hay fallas en mí. Porque si hay fallas en mí, no voy a lograr el objetivo que Dios desea en mi vida en cuanto a la extensión de su reino. La iglesia primitiva se ganó méritos espirituales ante la presencia de Dios, ante la sociedad, pero esa iglesia pagó el precio en cuanto a la obediencia, en cuanto a la consagración,
pagó el precio en cuanto al conocimiento, pagó el precio en cuanto al testimonio, pagó el precio en cuanto a la integridad, pagó el precio en cuanto al crecimiento. Porque todo es un sacrificio en la vida. Y para conseguir el éxito, hasta en el campo espiritual, hay que tener sacrificios ante la presencia del Señor. Amén. Nada se consigue de la noche a la mañana. Es asunto de sacrificio. Y si nosotros anhelamos una iglesia grande, numéricamente, una iglesia poderosa en esta comunidad, entonces Dios dice en esta noche, la palabra clave es sacrificio, es humillación ante mi presencia. Amén. Esa es la clave en todo. Porque nunca vamos a salir de este lugar si permanecemos sentados. Dios quiere que usemos métodos, que hagamos proyectos por el bien de la iglesia. Y que ese proyecto, cuando venga la visión de parte del pastor, de la pastora, de un hermano, esa visión se apoya en equipo y los resultados serán positivos y Dios será glorificado. Amén. La iglesia primitiva fue exitosa precisamente por esto, porque hacían todo en equipo. Dice el libro de los Hechos, la historia, que todas las cosas las tenían en común. Se movían con una misma mentalidad, con un mismo propósito. No había división, no había crítica, no había chisme, no había murmuración, no. Porque era una iglesia que dependía de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y cuando una persona depende de la llenura del Espíritu Santo, sabe lo que le corresponde como cristiano. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, sabe lo que puede producir beneficio a la iglesia y sabe lo que puede producir destrucción a la iglesia. Cuando hay lleno del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia se mete en la cobertura del Espíritu Santo, no hay diablo, no hay barrera que la detenga. Gloria al Señor. Amén. Esa es la iglesia verdadera, la que cuenta con el power del cielo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. No una iglesia que esté sentada, que esté roncando. No, es una iglesia que se mantenga activa 24/7 en consagración, en humillación ante la presencia del soberano. Si usted quiere cambio en su vida, en su ministerio, en su familia, solamente conságrese ante la presencia de Dios y usted va a observar proezas y maravillas. Usted va a experimentar la misma gloria de Dios en usted y su familia. Oigan, Dios usa tu boca. Dios usa tu boca para que predique su palabra. Amén. Ahora, cuando vengan personas al conocimiento de la palabra de Dios, por el mensaje que Dios ponga en tu boca, recuerda que el único que merece toda la gloria es el caballero de la cruz. Amén. Recuerda que solamente soy un vaso. Recuerda que solamente soy un instrumento en las manos del alfarero. Recuerda que tú dependes del cielo y no de la tierra. Tú dependes de lo que Dios ha determinado para ti y no lo que el hombre pueda decir de ti. Debemos estar claros y convencidos de esta realidad. Amén. 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 Wake up, church. Gloria
termino. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a tener pies. Yo veo que aquí vienen predicadores y le ponen una botella de agua a su lado aquí. A mí no me la ponen. El pastor no. De cumplir, pastor. Dios amado que estás en los cielos, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia. Gracias por esta gran bendición que hemos recibido.